Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, en este video les voy a hacer un breve resumen de la reunión que tuvimos hoy. Les voy a contar un poquitito cuáles fueron las ideas más importantes de la reunión. Les voy a contar a las que no pudieron reunirse hoy en la reunión Zoom y les voy a recordar a las que sí pudieron estar. La reunión en realidad tuvo el objetivo de organizar un poco lo que estuvimos viendo desde que empezaron las clases hasta esta semana. Arrancamos las clases como arrancamos todos los años, pero en la mitad tuvimos que interrumpir nuestra tarea porque ya, como sabemos todos, tuvimos que quedarnos en casa. Pero bueno, un poco con lo que hicimos en clase y otro poco con lo que estuvimos haciendo a través del campus, la idea era poder cerrar la unidad 1 y proyectar la unidad 2 para las semanas que siguen. La unidad 1 entonces empezaba justamente con el concepto de historia, ¿no? El concepto de historia lo charlamos en las primeras clases, el concepto de historia relacionado a la historia como ciencia. Entonces, en la reunión recordamos un poco lo que es la historia. La historia es una ciencia social que, como toda ciencia, tiene un objeto de estudio y un método de estudio. El objeto de estudio, ustedes recordaron bien, que es el pasado de las sociedades humanas. Estas sociedades humanas que viven en un espacio y en un tiempo. Para estudiar esto, los historiadores utilizan un método científico que se llama el método histórico. En las reuniones que tuvimos hoy, varias recordaron cuáles eran estos pasos para llevar a cabo y los recordaron muy bien. Para hacer un breve resumen, vamos a decir que el método histórico tiene como idea principal plantear una hipótesis, una elección se elige el tema de estudio, que es un recorte de ese pasado que estudia el historiador, y dentro de ese recorte el historiador plantea esta hipótesis. La hipótesis, que es una suposición que después va a ser comprobada a lo largo de todo el trabajo del historiador. Bueno, una vez que se plantea la hipótesis, el historiador va a trabajar con fuentes de todo tipo. Primero va a enfocarse en las fuentes secundarias y después buscar interpretar y analizar las fuentes primarias. Recordamos también cuáles son la gran variedad de fuentes con las que trabaja un historiador y charlamos un poquitito sobre los trabajos que entregaron en los primeros días de la cuarentena, que tenían que ver con buscar ejemplos sobre fuentes históricas que tenían que ver con la época en la que sus mamás eran chiquititas. Las felicité a todas por los trabajos que enviaron y surgieron ejemplos buenísimos, muy divertidos, con imágenes muy lindas para poder conversar entre todas. Y no se preocupen porque nos queda pendiente, cuando sí estemos en clase, poder compartir todas las fuentes que buscaron todas ustedes con los trabajos que hicieron, poder hacer una puesta en común para que todas charlemos sobre lo que pudieron investigar sobre la infancia de sus mamás. Eso nos queda agendado para cuando volvamos al cole. Así que, bueno, una vez que el historiador analiza las fuentes, va a trabajar por ahí muchos años y analiza, investiga, interpreta, trata de ver cómo reconstruir el pasado con esas fuentes. Y así llega a sus conclusiones. En sus conclusiones, esa hipótesis inicial que él haya planteado puede ser comprobada o no, o puede ser comprobada en parte y otra parte no. Y también pueden surgir nuevas hipótesis. Y así el historiador va a ir trabajando por la mayoría de los años de su vida, investigando y sacando nuevas conclusiones, sacando nuevas hipótesis y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, otro de los temas que está presente en la unidad 1 tiene que ver con cómo está este hombre en el pasado, cómo investiga el historiador a estos hombres en el pasado. Bueno, principalmente los hombres se ubican en un espacio. En un espacio es un lugar, los hombres viven en un lugar determinado. Y entonces el historiador
tiene que conocer muchísimo sobre la ciencia que investiga el espacio. ¿Cuál es la ciencia que investiga sobre el espacio en el que vivimos? La geografía. Entonces yo les contaba que para trabajar en historia vamos a tener que saber muchísimo de geografía. El historiador sabe muchísimo de geografía. Entonces, nosotras también vamos a tener que saber mucho de geografía, aunque no lo puedan creer. ¿Sí? Y por otro lado, el historiador estudia a estos hombres, en un tiempo específico. Y ahí fuimos al tema del tiempo. En la unidad 1 estuvimos trabajando mucho con la medición del tiempo. Y hay varios temas que tocamos sobre cómo ubicarnos en el tiempo. Primero dijimos que para cualquier ubicación temporal necesitamos un punto de partida. Para organizar el tiempo necesitamos un lugar desde donde arrancar. Un punto de partida, un año cero. Y en nuestro calendario, que se llama calendario cristiano o calendario gregoriano, y no es el único calendario que existe, pero es el que mayormente se usa, ¿no? Sobre todo nosotros, este año cero es el nacimiento de Cristo. A partir del nacimiento de Cristo se comienzan a contar los años luego de su nacimiento. Y luego también antes de su nacimiento, porque sabemos que hay mucha historia antes del nacimiento de Cristo. Entonces vamos a tener años que son antes de Cristo y años que son después de Cristo. Cuando queremos expresar años que ocurrieron antes de Cristo, sí o sí lo tenemos que aclarar. Ponemos la A de antes y la C en mayúscula de Cristo. ¿Sí? Si queremos expresar años que ocurrieron luego del nacimiento de Cristo, no es necesario aclarar las siglas después de Cristo. Si no hay nada por escrito, o sea, si simplemente está el número, ya damos por sentado que esos años ocurrieron después de Cristo. Otra de las cosas que charlamos cuando hablamos de la medición del tiempo es de que usamos distintas medidas de tiempo, ¿no? para expresar el tiempo. Por eso nosotros en el día a día, ¿de qué hablamos? De las horas, de los minutos, de las semanas, de los meses. Pero para estudiar historia necesitamos medidas más grandes, ¿no? Porque no podemos estudiar la historia en días o minutos. Entonces usamos mucho, los años, pero hay veces que los años igual nos quedan como chiquititos, que necesitamos algo más grande. Y hay una medida que usamos que es el siglo. El siglo son 100 años. Y en las primeras clases, a través del campus, estuvimos analizando qué es un siglo, cómo se miden estos siglos, cómo sabemos a qué siglo corresponde cada año. Inclusive pudimos ver unos truquitos que podemos hacer para distinguir rápidamente a qué siglo corresponde cada año. Recuerden que en el campus tienen videos explicativos en donde está todo el instructivo de cómo poder saber esto que les estoy hablando. Y hoy en la reunión dijimos que era muy importante que con el tiempo pudiéramos rápidamente saber a qué siglo corresponde cada año, de qué siglo estamos hablando cuando nombramos tal año. Por supuesto que es un proceso y que lo vamos a ir aprendiendo de a poquito. Con los trabajos que me mandaron, la mayoría me di cuenta que lo habían incorporado bastante bien. Así que vamos por ese camino a seguir practicando. ¿Sí? Bueno. Y otra de las grandes divisiones que hicieron los historiadores para hablar sobre la historia y poder estudiar la historia son las edades históricas. Las edades históricas las vimos también en la pantalla de la reunión y las tienen en el campus virtual. Hay una imagen donde está la línea de tiempo donde pueden ver que la historia, ¿sí? Los historiadores la dividieron en distintas edades y épocas. Comenzamos con la prehistoria, luego la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Otras de las cosas que conversamos fue que estas edades históricas no fueron, son nombres que se pusieron posteriormente. Una persona viviendo, por ejemplo, en la edad media no iba a pensar que, uy, qué bueno, al día siguiente me levanto y ya estoy en la edad moderna. No. Porque son nombres que se pusieron luego, ¿no? de muchos años, como para poder identificar grandes etapas de la historia que comparten ciertas características
y que las sociedades en ese momento fueron de determinada manera, con determinadas ideas, determinadas cuestiones políticas, sociales, económicas, pero eso fue una división que se hizo mucho más tarde de la época en la que vivieron esas personas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar este año en intermedio? Vamos a trabajar, si quieren cuando estén viendo esta parte del video pueden ayudarse con la línea de tiempo que tienen en el campus, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver este año? Vamos a ver toda la prehistoria y la Edad Antigua. La Edad Antigua termina alrededor del siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. Todas estas cosas las vamos a ver y las vamos a conocer a su debido tiempo, pero digamos que lo que vamos a ver en intermedio es desde la prehistoria hasta la Edad Antigua, cuando a medida que sigan avanzando en los años van a seguir viendo Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, de algunos lugares más específicos como nuestro país, de Europa, de África, eso en los años que vienen, ¿sí? Pero nos vamos a concentrar nosotros en el tiempo que vamos a estudiar este año, el intermedio. Y en la reunión de Zoom dijimos que ahí terminaba, digamos, nuestra unidad 1. Y que a partir de ahora comenzábamos con la unidad 2. Esta es la unidad 2. La mayoría de ustedes la tienen, ¿sí? Acá la tienen. Esta es la unidad 2 con la que vamos a trabajar ahora. Ahora no, a partir de la semana que viene. La mayoría de ustedes la tienen, ven que dice unidad 2, y ya por los dibujitos podemos más o menos imaginarnos que se va a tratar de la prehistoria esta unidad. Si alguna de ustedes no la tiene, lo aclaré en la reunión, voy a armar un archivo para que se la puedan bajar. Así que no se preocupen, si no la tienen la pueden leer desde la compu o la pueden imprimir, ¿sí? Así que eso, quédense tranquilas. Así que bueno, ahora vamos a arrancar la unidad 2. No hoy que es martes y que ya estamos breves a que empiece, en realidad ya estamos transcurriendo la Semana Santa, pero ya en breve arrancamos el Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo y el Domingo de Pascua. En esos días no van a tener actividades de historia, así que la siguiente actividad que va a corresponder a esa unidad 2 va a ser el martes 14, ¿sí? Y por último, en la reunión hicimos una introducción a esta unidad 2 para que sepamos cómo vamos a empezar esta unidad. Entonces, yo les voy a mostrar acá mi pizarrón, que es lo mismo que hice en la reunión. Les dije que, acá conectamos un poco la unidad 1 con la 2, ¿sí? A ver si se ve bien. Ahí está. Tengo algunas lucecitas. Ahí está. Bueno, entonces, así terminamos la unidad 1. Nosotros terminamos la unidad 1 hablando sobre el tiempo y sobre las edades históricas. Bueno, ahora vamos a arrancar la unidad 2. La unidad 2 se va a concentrar acá, en la prehistoria. Pero, ¿qué nombre raro prehistoria? Porque prehistoria da la sensación de que ocurrió algo que ocurrió antes de la historia, ¿no? Prehistoria. Bueno, este nombre prehistoria lo pusieron unos historiadores, ¿no? Que creían que la historia, que supuestamente empezaba acá, empezaba con el surgimiento de la escritura. ¿Por qué? Porque creían que las fuentes más importantes para el estudio de la historia eran las fuentes escritas. Pero ¿qué pasa? Como la escritura surge aproximadamente en el año 3500 a.C., ¿no? A partir de ese momento llamaron a la primera edad antigua y el comienzo de la historia. Pero antes del surgimiento de la escritura había mucha historia también, ¿no? Entonces, otros historiadores dijeron que no estaban de acuerdo con este nombre, porque también era parte de la historia y poniéndole este prehistoria era como que quedaba fuera de la historia. Entonces, en vez de llamarlo prehistoria, lo llamaron etapa
ágrafa. ¿Saben qué significa etapa ágrafa? A significa sin. Y grafa significa escritura, o sea que esta época es sin escritura. Pero no significa que no forme parte de la historia, porque en realidad si los historiadores estudian a las sociedades humanas en el pasado, o sea, al hombre en el pasado, ¿cuándo comienza la historia verdaderamente? Con el surgimiento o creación del hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos llamar a esta historia prehistoria, a esta época, prehistoria o etapa ágrafa, ¿sí? Porque son nombres que se usan comúnmente en el lenguaje histórico, pero sepamos de dónde surgieron, por qué los vamos a llamar así. Es lo mismo decir prehistoria que etapa ágrafa, pero sepan por qué surgieron estos nombres. La prehistoria o etapa ágrafa tiene dos grandes periodos. El primero se llama Paleolítico. Y el segundo periodo se llama Neolítico. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora en estas semanas que vienen? Nos vamos a concentrar en este periodo, en el periodo de la etapa ágrafa, en el periodo donde no existía aún la escritura, pero sí existían las sociedades humanas, el periodo donde surge el hombre, ¿sí? Y que lo podemos dividir en dos grandes etapas de acuerdo a cómo vivieron estos hombres en estos dos periodos, el paleolítico y el neolítico. Entonces, voy a repetir. ¿Qué es lo que vamos a ver las clases que siguen a partir del martes 14 que voy a subir las siguientes actividades? Surgimiento del hombre, paleolítico, neolítico, que son todos temas que están dentro de la etapa o época que se llama prehistoria o etapa ágrafa, ¿sí? Así que con eso damos por terminado lo que vimos en la reunión. Esto fue un resumen de las cuestiones más importantes que charlamos en la reunión. Así que espero que les haya servido, espero que les haya servido para recordar la reunión y también para ver qué se charló si no pudieron concurrir a esa reunión, ¿sí? Les mando un beso muy grande y nos van a encontrarse en mi próxima actividad el martes 14 de abril y ahora les deseo, como ya les dije en la reunión, unas muy felices Pascuas y que estén y sigan muy tranquilas cuidándose mucho. Les mando un beso grande y nos vemos prontito. Chau, chau.